Tardes, ¿cómo están? Bueno, les cuento que hemos tenido un montón de inconvenientes, pero aquí estamos. Ya pronto están entrando mis otras compañeras porque este tema es muy importante. Como mamá educadora en casa, como mamá preocupada por sus hijos como cualquiera de ustedes, el tema de la lectura se ha vuelto muy importante y trascendental. Entonces estoy viendo a ver si por aquí se conectan mis compañeras, porque bueno, realmente este tema es bastante importante, ¿sí? Vamos a ver aquí qué pasa que no se conectan. Muy bien, aquí está por aquí. Excelente. Y este es un tema importante porque nos lleva a poder entender que, o sea, miren esta frase. Es bueno que nuestros hijos lean, pero ¿qué de lo que nuestros hijos leen es lo correcto, lo que realmente les va a nutrir, lo que realmente les va a traer como eso que ellos necesitan para su crecimiento espiritual, emocional? Y pues por eso nos hemos conectado. Hola, Zuri. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, nos lanzamos, pues, les estaba contando aquí a los que se conectaron que hemos tenido un montón de problemas logísticos. No lo logramos por YouTube, no lo logramos por Facebook, pero aquí estamos por Instagram. Hacer lo posible. Bueno, entonces, estaba hablando, Suri, pues que este tema de la lectura, o sea, que a veces queremos que nuestros hijos lean, lean, que lean, que lean, pero tenemos que ser cuidadosos con qué leen nuestros hijos, porque es como el alimento, yo decía hoy en las historias, es como un alimento y necesitamos estar eh, pues bien atentos, ¿no? A qué digieren nuestros hijos. Ujú, Entonces, sí. bueno, yo quiero, yo íbamos a iniciar con otra cosa, pero yo creo que Dios quiere que tú cuentes tu testimonio. Ay, sí, este es un tema muy hermoso y muy importante. Y creo que como cristianos a veces ignoramos mucho, o sea, ignoramos muchas de estas cosas o les restamos mucha importancia, ¿no? O sea, sí, somos cristianos, tenemos fe, pero digamos que no le prestamos la atención debida a esto, por ejemplo, con el tema de la lectura. Y como tú decías, pues yo también estuve ahí caminando ahí en ese sendero de creer que, bueno, oramos, leemos la Biblia algunas veces, vamos a la iglesia, les enseñamos a los niños unos valores, unos principios cristianos, y, y pues sí, lo que hacemos normalmente y ya, y ya, y con eso ya es suficiente. Y digamos, en mi caso me pasó que mi hija desarrolló su amor por la lectura porque nosotros pues hay que leer, ¿no? Los niños tienen que leer, es bueno leer. Y bueno, ¿qué libros quieres? ¿Qué te gustan? Entonces, ¿qué historias? Inclusive íbamos a la feria del libro y ella nos paseamos por los pabellones, hoja libros y qué belleza, pero nosotros no teníamos el entendimiento, ¿sí? Y ella de mí más escogía y nosotros nos sentíamos tan felices de verla leer y de comprarle libros por montones, pero no veíamos más allá. Y entonces este es un tema muy importante porque, pues es lo que tú dices, ¿no? Yo no dejaría que mi hijo se coma 10 helados en un día porque sé que se va a enfermar, pero sí dejo que lea basura y ni cuenta me doy y tampoco no le doy importancia, o sea, es como si O sea, es como si tiene su cerebro de lo que prefiera, ¿sí? Y no sé, o sea, caemos en ese descuido y siendo cristianos, amando al Señor, deseando genuinamente enseñar a nuestros hijos, discipularlos, que amen al Señor, pero descuidamos, le restamos importancia a cosas que realmente tienen muchísima, como ese tema que estamos hablando. Ay, hola Gis. hola queridas, buenas tardes. No quería Buenas tardes. interrumpirla. Qué rico estar aquí reunidas nuevamente y con esos temas que nos gustan porque son muy ¿qué? Muy profundos. Hay mucho por lo que hablar ahí y a todos nos tocan. A todos nos tocan estos temas. ¿Qué tiene que ver la cosmovisión con Ajá, la lectura? sí.
Entonces, interesante, ¿no? Un tema muy interesante para hoy. Oigan, a todos los que se están conectando, bienvenidos. Mire, la luchamos, pero no pudimos por allá, pero tenemos que hacerlo, así que nos vinimos por acá porque como de lugar queremos hablar de este tema con todos ustedes. Así que Sí. bienvenidos. Bienvenidos. Compartan el link, estamos aquí por Instagram. Bueno, generalmente ya les dije, estamos por las otras redes sociales, pero bueno, por aquí se pudo. Sí. Tenemos creo que a Mónica también por entrar, vamos a ver. Bueno, estábamos hablando, Suri estaba contando un poquito de su testimonio, dice, de cómo ella era feliz llevando a Saba porque lea, ¿no? Y de verdad uno, o sea, ya que su hijo lea, eso es, ya es un logro, o sea, uno se siente realizado como padre, pero llega el punto en el que está entrando a la mente de nuestros hijos y todo parte del tema de la cosmovisión, ¿cierto? Entonces, primero yo creo que desarrollamos un poquito ese concepto que nos va a ayudar a entender la relevancia de la lectura, ¿sí? De por qué es que hay que ponerle tanta atención, ¿sí? Porque hay algo muy lindo que nos trae este tema de la cosmovisión y es que Dios tiene algo que decir en todos los temas. O sea, no hay nada, aunque nos parezca loco, extraño, que Dios no haya dejado algún principio en la palabra que nos ayuda a poder caminar en medio de cualquier perspectiva de nuestra vida. Entonces, Gise, ¿qué tal si hablamos un poquito de qué es cosmovisión? Me gustaría que empezáramos con eso. Uy, qué difícil, qué difícil. No, mentiras, no es difícil. Y hay muchas maneras de entenderlo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de cosmovisión, tenemos que entender que esto que lo decimos rapidito, cosmovisión, es una palabra compuesta. Y está compuesta como por dos partes. Una es cosmos y Ujú. otra es visión. Todos, todos tenemos ese contacto y ese entendimiento de lo que es la visión, ¿no? ¿Qué es la visión? Independientemente de si tenemos una buena o mala o nula visión, sabemos que es visión. Es la manera en que podemos ver, ¿no? El ejercicio de poder ver. Y la otra parte de esta palabra es cosmos. Y el cosmos tiene que ver con el universo, con todo lo creado, ¿no? Entonces, porque decimos todo lo creado porque creemos en Dios y que Él es el creador, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cosmovisión, estamos hablando de la manera en cómo nosotros vemos, percibimos lo creado, todo lo establecido por Dios, su orden, su diseño, todo lo que Dios estableció en el universo, o sea, en el todo, en el cosmos, ¿no? Entonces, bienvenida, Moni. Estamos hablando de cosmovisión, pero mientras tanto, por ejemplo, una de las cosas que nos ayuda a mejorar la visión, y aquí un ejemplo, son los lentes, ¿no? Los lentes para cuando ya, por ejemplo, en mi caso, después de los 40, pues se necesitaban los lentecitos. Y nos ayudan a tener una mejor visión. Y no sé quién inició con esa idea, pero me parece una idea muy clara para poder interpretar lo que es una cosmovisión o muy práctica, ¿sí? Y es como los lentes que uno usa para poder ver. Y de acuerdo a los lentes como uno ve, así uno percibe lo que sea que vea. No todos los lentes nos sirven. No todos los lentes nos sirven. De hecho, una buena visión se puede arruinar por causa de unos lentes no apropiados para esa visión. Entonces, eso ocurre con la cosmovisión. Si nosotros no tenemos una cosmovisión correcta, entonces la manera en que percibimos a Dios y a su creación, todo lo que Él ha establecido, se va a dañar y se va a ver tergiversado. Incluso hay cosmovisiones que no consideran la existencia de Dios. Entonces, ahí me gustaría que Moni nos hablara un poquito sobre la percepción de Dios a través de la cosmovisión. Ahí me escuchan bien, ¿no es cierto? Buenas tardes. Sí, Sí, súper bien. ok, perfecto. Muy bien. Sí, Gise, pues como tú lo mencionas, como finalmente la cosmovisión nos va a dar una idea acerca de todo lo que Dios ha creado. Vamos a encontrarnos entonces con el fundamento de que o entender que en el fundamento o en la base de toda cosmovisión de la manera que tengamos para interpretar o entender
lo que nos rodea, vamos a tener como fundamento una idea acerca de Dios. Y eso es muy importante porque a veces pensamos que hay personas para las que sencillamente Dios es ajeno, no tienen ninguna comunión con Dios, no tiene una relación, no le dan importancia ni trascendencia y entonces creemos que no, pues obviamente ellos nada tiene que ver con, ellos no tienen nada que ver con Dios. Pero finalmente lo que están reflejando, ¿qué es? Es una cosmovisión secularista, una cosmovisión sin Dios, donde le están dando valor o le están dando ese lugar para exaltar o ese lugar para reconocerlo como creador de todo lo que existe o para reconocer cualquiera de los atributos de Dios, se lo están dando a algo más. Están poniendo su fe, están poniendo su adoración en otras cosas que generalmente pueden ser cosas materiales, ¿sí? Y por el otro lado, entonces tenemos otro grupo de personas que van a decir, no, lo que pasa es que todo es Dios, ¿sí? Entonces ponen no su idea, no su corazón o no su mente y su fuerza en el Dios creador de todo lo que existe, sino que a todo, a las diferentes cosas que existen, le dan el atributo y el valor de Dios. Y ese es otro tipo de cosmovisión. Pero de base, lo que tenemos es una idea acerca de Dios. Ujú. Y de allí sale toda una gama de ideas y de percepciones, es decir, de cosmovisiones, de cómo la gente percibe el mundo, lo interpreta y vive, y vive. No sé si ustedes quieren decir algo más, Suri, La Karen. cosmovisión nos influye mucho en qué pensamos de nosotros mismos, qué pensamos del otro, cómo nos relacionamos, si las decisiones que tomamos, si tú piensas que eres, o sea, digamos una cosa sencilla, si piensas que eres, que nunca vas a salir de la pobreza, que realmente hagas lo que hagas, tú vas a ser pobre y así naciste, así vas a ser, entonces tú no vas a tomar decisiones diferentes, tú vas a seguir pues pensando que para qué trabajo si es que yo nunca voy a salir adelante. Y vienen toda esta serie de pensamientos que por lo que yo pienso, por mi cosmovisión, por esas ideas, pues toda mi vida tiene ciertas consecuencias. Entonces es muy relevante realmente identificar realmente, sí, qué es lo que creemos, en qué es que creemos, cómo es que manejamos nuestras ideas, para que eso es porque dice, creo que es Darrow Miller o no sé realmente el que la dijo, las ideas tienen consecuencias y la cosmovisión tiene que ver con eso que pensamos y pues cómo actuamos, ¿cierto? Eso es algo, una de las ideas que he entendido de la cosmovisión como importantes. Y Sí, también, mira por que ejemplo, dale, Suri, dale, Suri. no, que ahora podemos en la actualidad analizar este tema y darnos cuenta que muchas de nosotras nos pasó como jóvenes cristianas, ¿sí? Haber sido criadas en el Evangelio, pero realmente tener ideas equivocadas de muchos temas. ¿Y por qué? Porque listo, vamos a la iglesia y todo esto, y sí, tenemos fe, pero digamos no fuimos instruidos en esas ideas específicas y entonces estamos creyendo mentiras. Y de acuerdo a esas mentiras que estamos creyendo, pues hemos caminado y tomado decisiones. Y hoy día con la juventud, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Karen dio un ejemplo, muchos. Tenemos chicos cristianos jóvenes que no quieren ser padres y esa idea la tomaron de algún lado, ¿sí? Entonces quiere decir que su cosmovisión, su forma de entender ese tema, no está conformado a la palabra, está conformado a ideas de otro lado, no son las de la palabra. ¿De dónde salieron? ¿Cómo? Como padres tenemos que pensar en eso porque las ideas que nuestros hijos tienen salen de alguna parte. Si no salen de la palabra, enseñados a través de nosotros, ¿de dónde salieron? Por ejemplo, los libros es una de las partes donde pueden salir esas ideas. Y al respecto, yo quería decir que la Biblia dice en Proverbios 23:7, dice que tal cual es su pensamiento en su corazón, tal es esa persona. Así es esa persona. Y ese versículo me gusta mucho, me parece tan profundo, uno podría profundizar muchísimo sobre ese versículo, pero lo que está diciendo es justo lo que ustedes han mencionado, que la calidad del pensamiento, de la cosmovisión que tiene esa persona,
dirige todas sus acciones, todas sus acciones. Ya sea de manera consciente o inconsciente, nosotros tenemos muchas ideas dentro de nosotros. Yo siempre recuerdo como los refranes de la abuelita, del tío, de la mamá, de todo, y esos refranes son una idea, ¿sí? Los refranes, los dichos son una idea. Y esa idea como se impregna tan profundo en uno que de esa manera uno se conduce, de esa manera. Por ejemplo, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Entonces todo el mundo escucha eso y termina como agarrando las cosas aunque no sean suyas porque yo las necesito. O el fin justifica los medios, que es como la misma línea, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es lo que advierte la palabra en Proverbios, ¿no? Que así como es el pensamiento del ser humano, así tal cual es su cosmovisión, esas ideas gobiernan su vida. Así se conduce esa persona porque las ideas gobiernan. Las ideas gobiernan. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuáles son esas ideas que estamos dejando que se depositen en nosotros o revisar qué ideas se han depositado en nosotros a lo largo de nuestra vida, pero cuáles son esas que estamos dejando que se depositen en la mente y el corazón de nuestros hijos. Ujú. Sí, Gis, fíjate que ahora así que... es y como... ah, No, no, dale, Moni, dale, dale, dale. no, iba a decir que como es de importante entender que tenemos que hacernos como la pregunta, ¿no es cierto? Que como lo que decías ahorita y que mencionaba también Suri, ¿de dónde salen esas ideas? ¿Sí? ¿De qué manera se están constituyendo esas ideas? Es más, ¿desde cuándo se empiezan a formar las ideas? ¿Sí? Porque al final no tenemos como una lista de ideas que digamos como, es que acá están todas las ideas que nosotros podemos tener acerca de las cosas que nos rodean. Pero ¿qué pasa? Desde que estamos pequeños, desde que estamos en el vientre de la mamá, que está hasta ahora empezándose a formar, inclusive el lenguaje de la persona, está teniendo los primeros elementos a través de la percepción que recibe de los diferentes órganos de los sentidos. A través de esa percepción se está comenzando a generar los primeros elementos que corresponden al orden de la cosmovisión. ¿Sí? Y algo que pasa interesante con el pensamiento de los niños pequeños es que su pensamiento es concreto para el niño pequeño y es necesario que sea concreto, porque para el niño pequeño lo que es, ¿sí? Yo le muestro algo y le digo, mira, esto, vaso, y el niño, vaso. Y es necesario que sea de esa manera porque no tiene lugar a poder estar como meditando, reflexionando, poniéndolo en duda, sino sencillamente está formando hasta ahora las bases de su pensamiento y lo fundamental o inicial que es el vocabulario, pero el vocabulario también se está asociando a unas ideas y a unos pensamientos. Entonces, claro, en el niño lo vemos como que él dice la palabra mamá, pero la palabra mamá no solamente es una palabra, la palabra mamá es un concepto para el niño. Ya tiene una imagen de qué es eso y reflejado en una persona, tiene también unas actitudes y unas características asociadas a lo que es una mamá y sin que nosotros lo estemos haciendo de manera muy intencional, ya se está formando en él una idea y por consiguiente una cosmovisión acerca de qué es una madre, acerca de qué es una mamá y de ahí para allá de todo lo que lo rodea. Por eso quienes han estudiado profundamente el tema de cosmovisión dicen, es en los primeros años de la vida no, que se fundamenta la cosmovisión y cuáles van a ser esos elementos que van a ser parte de la manera en la que el niño percibe el mundo, que inclusive por su propio lugar de nacimiento o momento histórico en el que nace, va a ser diferente, ¿sí? Al que pudieron haber tenido otras personas. Me gustaría compartirles algo que escribí aquí en los comentarios Steven Díaz. Dice, importante abordar eso que dicen, hacernos conscientes de las palabras que usamos, su definición correcta, el uso del lenguaje es muy importante. Ujú, sí. Y eso es de lo que ellos al leer van enriqueciendo su mente, ¿sí? Van enriqueciendo lo que oyen. O sea, realmente los sentidos ayudan a formar lo que es esa cosmovisión bíblica.
Somos responsables de algo muy grande, ¿cierto, amigas? Como padres, Sí, como sí. madres, eh, depende de eso que permitimos que venga a ellos. Nosotros sabemos que de nosotros no depende la salvación de nuestros hijos, es decir, o sea, es el Espíritu Santo, Él es el que hace la obra de arrepentimiento, Él es el que transforma el corazón, pero nosotros estamos llamados a ser esos sembradores. Hace unos días leía esa bonita parábola y yo decía, Señor, yo quiero ser una sembradora que cuida esa semilla para que dé fruto. Quiero ser cuidadosa que no caigan esas piedras o en ese camino. Quiero evitar los pájaros que se la coman. Quiero ayudar lo más posible para que caigan y den, que haya raíz y que den fruto, ¿cierto? Ese es el anhelo de mi corazón. Y eso conlleva acciones, no solo, sí oraciones, pero no solo oraciones, acciones. Entonces, eh, cómo podemos ir sembrando esa buena cosmovisión? ¿Ahí me escuchas, Moni? Sí. Cómo podemos irla sembrando? Bueno, claramente nosotros como padres, como decía Gise hace un rato, pues que es lo principal, que nosotros mismos evaluemos cuáles son las ideas que nosotros tenemos frente a los diferentes temas. Y tenemos la esperanza y la confianza, no solamente para nosotros mismos, sino para también para nuestros hijos, de lo que nos dice la palabra en Romanos 12:2. ¿Qué nos dice? Nos dice que nuestra mente no se conforme a este tiempo, que no se conforme a este siglo, dice, ¿no es cierto? Y aquí pues de lo que nos está, si lo pusiéramos de otra manera, lo parafraseáramos, podríamos decir que no se conforme a la cosmovisión que tiene el mundo, a la manera en que el mundo entiende los diferentes aspectos de la vida. Entonces tenemos esa esperanza para nosotros mismos en el decir, bueno, si ya mi mente fue formada, mis pensamientos fueron formados por una cosmovisión que no da cuenta del Dios de la Biblia, que no muestra los principios para la vida de acuerdo a como lo muestra la palabra, entonces igual tengo esperanza, porque mi mente puede ser renovada. Mi mente puede ser renovada es una obra del Espíritu, pero lo hacemos a través de dejar que sea iluminada nuestra mente por la palabra, por las verdades de Dios, que de esa manera estamos diciendo, no me conformo, no me voy a ajustar a la manera en que lo hace en el mundo, que lo hace el mundo. ¿Por qué? Porque quiero conocer cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces es un ejercicio continuo en que nosotros como padres estemos diciendo cuál es la buena voluntad de Dios frente a los diferentes temas y los diferentes aspectos de la vida. ¿Sí? Y de esta manera es que podemos enseñarles a nuestros hijos esas mismas ideas y esas mismas verdades, no solamente en la teoría, porque a veces es fácil poder como decirlo, sino que ellos nos vean a nosotros en el día a día vivir de acuerdo a eso que estamos entendiendo, ¿sí? Podemos decirle, la palabra habla acerca de amar a los enemigos, pero ¿qué implica amar al enemigo? ¿Sí? ¿Cómo se ve eso en la vida práctica? ¿Cómo se ve en las relaciones que tenemos nosotros con las personas que nos pueden llegar a causar algún mal o a generarnos dificultades en nuestra vida y en nuestro camino? Entonces estamos continuamente pasando por nuestro pensamiento, por ese filtro que a la final es el que nos va a permitir poder tener renovación de nuestro entendimiento, que es la palabra de Dios, las escrituras, que es donde está registrada la verdad y donde están registradas las palabras de Dios para nuestra vida. Moni, mira que de lo que tú dices definitivamente empieza por nosotros, ¿no? Porque es que si uno no entiende esto, si uno como padre no entiende esto, pues obviamente los hijos menos, porque como tú decías, ¿no? Ellos son más inocentes, ¿no? Y todo entra directo, ¿no? Entonces, em, se trata de que nosotros empecemos, ¿no? Que nos demos cuenta y que eso es como un ejercicio, no sé si a ustedes les pasa o ha sido mi proceso estos últimos años, ¿no? Estar un tiempo como, bueno, esto sí es bíblico, ¿no? O sea, ¿eso qué es esto? Poner como un trasero, como un colador y empezar a todo lo que pasa, todo, no restar importancia a nada. Hay frases, hay cosas, ahorita hablaron de los refranes, hay frases que
cobran sentido. A mí, yo escuché esta frase muchos años, dos son multitud. Eso era un programa de nuestra época, ¿no? Dos son multitud. Ujú. Tres. Bueno, Tres tres. somos. En mi casa mi mamá lo decía dos porque éramos dos hijos. Y decía, dos son multitud. Y eso cobró un sentido, ¿sí? Dos son Claro. multitud. Yo tuve mi segundo hijo y ya, dos son multitud. O sea, son ideas. Si nosotros nos hacemos conscientes, nosotros como padres, viene esa renovación de nuestra mente, como hablaba Moni, y ahora lo que sigue es, bueno, ahora Dios, estoy enseñando cosas que no se conforman a la palabra. Ujú. Le está dando importancia a cosas que realmente no son bobadas, son cosas Ujú. importantes. Estudie para que sea alguien. Esa frase tiene un sentido muy profundo, que si nosotros no hemos entendido este tema, sí, que lo que yo hablo de conformarse a la palabra, pues bueno, ahí inicia. Y lo que sigue después de que nosotros nos hagamos conscientes es tomar esas acciones, dijo Cari, la oración y todo eso, pero las acciones, ¿sí? No debemos tener Ujú. miedo. A veces estamos en una situación, como fue, digamos, mi caso, mi testimonio, donde ya hemos enseñado muchas mentiras, ¿sí? Ya han pasado muchos años, ya hemos caminado en muchas mentiras, ya tenemos nuestros hijos grandes. Pero bueno, viene esto a nosotras, hoy viene aquí a los que estén oyendo y a los que lo oigan. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, ya me doy cuenta que necesito renovar mi mente. ¿Ahora qué hago? No, pues dejar que sigan leyendo. No, ¿qué acciones vamos a hacer? Y el Señor nos respalda. ¿Y qué, por ejemplo, entonces, qué acciones hacemos cuando hemos estado enseñando mal o los padres que están a tiempo de iniciar con sus hijos pequeños a enseñar bien? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son esas maneras de enseñar cosmovisión bíblica? De que todo lo que hagamos, hablemos, se conforme a la verdad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos? A ver. Ujú. Yo estaba pensando que definitivamente el punto de partida, ya lo mencionó Mónica, empieza por nosotros y comenzar como a escanear nuestra vida, porque más que como algo programado, es algo que fluye orgánicamente. Es decir, a las 5 les voy a hablar de tal cosa, a las 5 de la tarde. A las 6 vamos a escuchar una música tal. No es algo así, es algo que todo el tiempo. De hecho, nosotros ni siquiera nos dimos cuenta cuando esas ideas entraron a nosotros, a nuestra mente. Pero es porque fluyen conversaciones en lo natural, en lo cotidiano, es la palabra, como en lo cotidiano. Entonces, ¿qué es lo cotidiano de nuestra vida? Porque esas ideas salen por nuestra boca, dice la palabra, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, todo lo que sale en palabras, en hechos, en todo, manifiesta lo que internamente somos. Entonces, tenemos Ujú. que revisar. Uno, nosotros. Ahora, nuestros hijos, ¿a qué los estamos exponiendo? ¿A qué están expuestos? ¿Cuáles son nuestras prácticas, nuestras rutinas? ¿Cómo hablamos? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿Qué palabras nosotros utilizamos en nuestras conversaciones? Tenemos muchos dichos o palabras de las que se usa comúnmente, que si parcero, que si vale, que si, bueno, ese tipo de palabras que no tienen como una definición, no tienen como algo un significado, ¿no? Pero que se usan comúnmente. Entonces, cuando lo contrastamos con el hecho de no se conformen a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación del entendimiento, definitivamente el punto de partida es la palabra de Dios y contrastar todo lo que pensamos, decimos y hacemos con la palabra de Dios. Siempre va a ser el estándar y de esa manera se forma una cosmovisión bíblica. Pero además de, o sea, podríamos pasarnos aquí toda la tarde hablando de la música, hablando del cine, hablando de los programas de televisión y sus contenidos tan terribles. En un instante, en una frase, cambian incluso la fe de una persona, Ujú. independientemente de su edad. Pero pueden Ujú. destruir la fe con una frase, con una, como esa de tres son multitud, así. Entonces, las conversaciones, las lecturas, las enseñanzas. Ay, voy a escuchar aquí un tutorial de tal cosa. Bueno, ahí va. O nuestras enseñanzas a o de los maestros que les enseñan a nuestros hijos. Entonces, porque ahí va impartiéndose toda esa cosmovisión, todas esas ideas, y como decíamos hace un rato, las ideas gobiernan y las ideas tienen consecuencias. Entonces, más allá de eso, siempre el estándar va a ser la palabra de Dios.
y con base en la palabra de Dios poder como contrastar qué es lo que estamos viendo, escuchando, hablando, cómo estamos hablando, etcétera, en la cotidianidad de nuestra vida, en nuestros hogares. Y por eso es que es tan importante y fundamental y central, y uno de nuestros puntos aquí centrales de nuestro en vivo, el tema de la lectura. Porque al fin y al cabo, hoy en día tenemos otros muchos medios a través de los cuales las personas aprenden, y en especial las generaciones jóvenes, o inclusive podríamos decir como algunas culturas que tienen mayor acceso a toda la vida digital, y vemos que hay mucho que aprendemos a través o los vemos continuamente, pues a los jóvenes expuestos a los videos, especialmente videos que cada vez son más cortos, lo cual obviamente hace que ellos pierdan su capacidad de atención e inclusive de entendimiento por estar pasando, ellos y nosotros, todos, ¿eh? Por estar pasando de una idea a otra rápidamente, sin tener tiempo de pensarla y de analizarla. Pero finalmente, lo que el Señor intencionalmente nos dejó y pone en nuestras manos para que podamos conocer esas verdades que necesitamos para poder discernir en nuestro pensamiento es la palabra de Dios escrita, y que ha permitido a lo largo de la historia que podamos acceder a ella de manera, primero en nuestro propio idioma, nuestra lengua materna, lo cual por un tiempo fue imposible que tuvieran ese acceso el pueblo, la gente del común, pero luego ahora el que la podamos tener en la mano, porque es que antes era acceder a una Biblia, era todavía es un lujo, pero antes era un lujo mayor, ¿no es cierto? Entonces, por eso entendemos que la lectura es fundamental, y que a través de la lectura nosotros estamos dando una herramienta que permite conformar la cosmovisión y esa manera que van a tener, que vamos a tener nosotros y nuestros propios hijos para entender el mundo en el que estamos, la realidad. Entonces, nos lleva a ese punto central, y algo, bueno, no sé si quieren agregar algo ahí más, quería decir otra cosa, pero es como un poquito diferente. Yo quiero Ujú. decirles Dale. algo, justo escuchándote, Moni, recuerdo que esta semana estuve con mis estudiantes y estamos hablando de historia, ¿no? Y nos Ujú. detuvimos a hablar un poco sobre John Wycliffe. Y yo creo que John Wycliffe entendió muy claramente la importancia de la cosmovisión y la cosmovisión a partir de la lectura. Ujú. Porque una de las cosas que él entiende fundamental es que la transformación de Romanos, que estamos hablando, mediante la renovación de vuestro entendimiento, se da a través de que el individuo, de manera individual, está expuesto a las escrituras y esa verdad que entra transforma su cosmovisión, transforma su pensamiento y entonces transforma su vida porque tal cual es su pensamiento, tal es él. Entonces, si tenemos que hablar de reforma como tal, esa fue la que se dio con John Wycliffe, 130 años antes de la reforma de Lutero, individualmente, trayendo transformación mediante el conocimiento de la palabra de Dios y la exposición a la verdad de la palabra de Dios. Entonces me parece muy importante porque fíjate cómo relacionamos aquí en el ejemplo de Wycliffe la importancia de la cosmovisión a través de la lectura, ¿no? Así es, ustedes, esto se está poniendo bueno, pero no tenemos tanto tiempo hoy. Entonces voy a leer dos comentarios y ya les digo. Dice acá Espera porque tal vez si cerramos las demás el micrófono porque hay un ruido de fondo, pero no sé de cuál de las tres sea. listo, gracias amiga. Dice aquí, la fe viene por el oír, de ahí la importancia de cultivar el hábito de la lectura en voz audible y la mejor literatura es la Biblia. Ahí lo dijo todo, educa con Dine. Excelente, sí. O sea, empezamos por ahí en cuanto a transformación de pensamiento, la palabra, ¿sí? Qué lindo es que, bueno, me pasó con Josías, el primer libro que él empezó a leer fue la Biblia. Y era un sueño para mí, o sea, Señor, que ese sea el primer libro, Señor, y ahí arrancamos. El primer libro que se le regaló fue una Reina Valera, así Pablo dijo sin muñequitos ni nada, porque la idea es que lea.
Y bueno, ahí va con ese tema. Vamos a leer el siguiente. Dice, amo y recomiendo 100% los libros de Editorial Jucum con la serie de Héroes de la Fe. Mi hijo desde los 4 años ya ha leído muchos de estos libros, tiene 7. Pues también son una buena recomendación. Pero ténganlo ahí, porque empezamos por la Biblia, ¿no? Ese libro, primer libro de lectura. O sea, es maravilloso pensar que Dios no nos dejó, o sea, nos dejó la Biblia, ¿sí? Ese registro escrito debe tener una relevancia en los libros, deben tener una gran relevancia para que Dios haya decidido dejarlo así, dejarnos así ese mensaje, ¿no? Toda la historia, todo el modelo, todo el dónde vamos, cuál es el mapa, qué hacemos, ahí está. Entonces, este tema está muy bueno, ¿cierto, compañeras? Queremos seguir hablando. Entonces, vamos a darle una segunda parte, ¿qué les parece? Pero espérate, porfa. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero quiero leerles un mensajito que también me llama la atención y tiene que ver con lo que estamos diciendo en el otro polo, ¿no? Dice Daisy, los dirigentes políticos de nuestras naciones están consumiendo lecturas de autores ateos con ideologías comunistas e ideas de justicia social totalmente contrarias a la palabra de Dios. Díganme ustedes si la cosmovisión de un individuo no puede llegar a afectar a toda una nación. Claro que afecta a toda una nación, porque tal cual es su cosmovisión, así es ese individuo y así va a gobernar con esas ideas y las va a imponer, ¿no? Entonces, interesantísimo este comentario. Y va a Sí. imponer Bueno, también una forma de educación, porque de acuerdo a su Exacto. forma de gobierno va a imponer una forma de educación. Y si su pensamiento y su idea de Dios es una idea secular, una idea pagana, sin Dios, pues obviamente eso también va a reflejar en cuanto al valor de la vida del ser humano, ¿sí? Y va a tratar al pueblo de tal manera que haya aflicción en el pueblo por tener gobernantes injustos. Ujú, ¿y qué ujú. tal que entre nuestros hijos esté el próximo presidente? ¿Qué tal? Entonces, por eso es relevante Claro. que tengamos esto en la mente, porque bueno, no será, no, señor, si quiere serán presidentes, pero también podrán ser médicos, podrán ser abogados, podrá ser una madre, podrá ser, y, y necesitamos que la cosmovisión de sea la que sea la misión, el propósito, el llamado que tengan nuestros hijos sea la correcta. Y si estamos tapando, como lo que decía Giselle, ¿no? Está, por muchos lados entra y estamos a veces tapando, bueno, la televisión no, bueno, el celular por aquí no, de esta manera no, pero a veces dejamos filtrar cosas a través de la lectura, por eso creemos que este tema es relevante. Entonces, vamos a darle una segunda parte el próximo viernes, ¿sí? Les estaremos avisando por nuestras redes, si lo haremos por este medio, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por donde nos funcione. Vamos a tratar de descargar este video y lo vamos a subir por nuestra página de YouTube de Equipo Florece. Eso sí, voy a trabajar en eso. Y bueno, amigas, ¿algo más por ahora en esta sesión? Sí, yo creo que es importante para terminar que dejemos como la tarea, ¿no? De que quienes están en este momento viéndonos y van a ver después, que vayamos como delante del Señor y comencemos a meditar en poder encontrar cuáles son esas cosas, esas ideas que nosotros tenemos acerca de la vida, de los diferentes aspectos, qué creemos acerca de nuestro país, qué significa cuando nos dicen que nuestro país es un país tercermundista. Esa idea de dónde sale, qué tipo de concepto nos da acerca del valor que nosotros tenemos como nación, de dónde sale, qué tipo de idea tenemos nosotros acerca de la familia, qué concepto tenemos, qué nos parece que es o no es una familia, a qué más cosas llamamos familia y de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, como que hagamos ese ejercicio como adultos muy consciente de comenzar a hacernos preguntas sobre las cosas que estamos pensando porque aún cuando amemos